Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Vamos a conversar acerca de culturas virtuosas, sentido del trabajo, propósito, con una persona que se ha dedicado a esto, pero todavía no se los voy a mostrar a él, sino que les quiero dar la bienvenida y saludar a nuestros panelistas. María Angélica Zulich. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, aquí con mucho ánimo para hablar de esta cultura de empresas B, que es la tendencia que se nos viene. Perfecto, muchas gracias. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Soleado, rico hoy día. Sí, parece que se nos cayó la primavera por un rato, ojalá que siga. Así es. Como les decía, recuerdo que en algunos de nuestros programas de temporadas anteriores, Rodrigo Jordán, por ejemplo, hablaba de la importancia de articular un propósito en las organizaciones, para el trabajo, para darle sentido. Y la antropóloga Patricia May señalaba también la importancia del sentido del trabajo, de cómo eso cambia completamente toda la perspectiva. Para conversar de propósito, de empresas con propósito, de sentido del trabajo, hemos invitado nada más ni nada menos que al cofundador y director ejecutivo de Sistema B, que es la organización que impulsa y promueve las empresas B en Sudamérica, don Juan Pablo Larena. Juan Pablo, buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y también muy feliz por el domingo soleado, que está espectacular. Qué bueno, qué bueno. Juan Pablo, ¿qué es esto del Sistema B? ¿Qué son las empresas B? ¿Qué tiene que ver con el propósito especial de una organización? Conversábamos también la semana pasada o antepasada con Jorge Nasser acerca de lo que mueve a los emprendedores en la primera fase y que muchas veces ese espíritu, en algún momento cuando se transforman en empresarios, como que se pone la corbata y el traje oscuro y podría tender a desaparecer. Pareciera ser que Empresas B va por otro camino. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en tu introducción lo dijiste. Yo creo que la palabra clave de Empresas B es propósito. Y el sello distintivo que tienen las Empresas B es que formalizan ese propósito. Las Empresas B, el factor común es que son puras empresas que ponen un propósito en el centro, que ese propósito busca dar solución a ciertas problemáticas sociales o ambientales, y lo hacen una acción permanente, gestionan ese propósito. Entonces todas las empresas B son empresas que hacen modificaciones legales, que incorporan en sus estatutos el cumplimiento de ese propósito y la obligación para cumplir ese propósito, y por otro lado son empresas que buscan cumplirlo no solo desde un atributo, no solo desde las prácticas laborales o desde las prácticas ambientales o desde la relación con los proveedores, sino que buscan ser consistentes en todas sus dimensiones. Entonces las empresas B pasan por un proceso de certificación que evalúa cada una de las dimensiones de la empresa para que ese propósito cada día genere un mayor impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, las empresas B obviamente convergen con muchas nuevas tendencias que vienen, la responsabilidad social empresarial, el valor compartido, las nuevas economías y un montón de tendencias que están dando vuelta, pero buscan ir un poquito más allá, formalizando el cumplimiento de este propósito ya en acciones más vinculantes, como en la incorporación del propósito en los estatutos, y también ayudando a que las empresas vayan mejorando día a día, y por eso se certifican y se evalúan todas sus dimensiones. De alguna manera podríamos señalar que son empresas con una inspiración de responsabilidad social, pero que a tal nivel que la formalizan, o sea que su promesa no solamente es un discurso, sino que además la formalizan en su propio estatuto social. Exactamente. Con lo cual, si no lo cumplen, estarían incumpliendo con su rol legal, digamos. Exactamente. Y la gran mayoría de las empresas que hoy día son empresas B, cuando supieron del concepto de empresa B, su primera reacción fue: yo era empresa B sin saberlo. Esa es inmediatamente la primera reacción de ellos. Entonces, ¿y por qué se hacen empresas B? Obviamente, primero por convicción, porque ellos dicen: no solo basta con declarar que quiero que mi empresa gire en torno al cumplimiento de ese propósito, sino también basta con que nos obliguemos y con que nos comprometamos todos, no solamente los dueños de la empresa, a que la empresa vaya mejorando día a día. Y después yo les puedo contar ciertas evidencias que tenemos sobre los impactos que estamos viendo hoy en día que generan las empresas. Y esto es una certificación que se hace una vez en un inicio, en el fondo, cuando una empresa se inscribe, pero ¿qué pasa después en adelante? ¿Cómo se va verificando que efectivamente las empresas son consecuentes con lo que han establecido? Perfecto, mira,
Las empresas se tienen que recertificar cada 2 años, ¿ya? La vara cada vez que se van recertificando se pone más alta, porque lo que buscamos es que la empresa, cuando se certifique, obviamente la certificación la use como una herramienta de gestión. Acá la razón principal de por qué las empresas B se certifican o se debieran certificar es por convicción. Obviamente hay un montón de beneficios asociados a ser empresa B, pero la razón principal es por convicción, porque quieren lograr verdaderamente generar impactos positivos sociales o ambientales. Entonces, la empresa pasa por un proceso de certificación relativamente tradicional, que completan primero la evaluación B, después se verifica la información y van quemando ciertas etapas. Hay auditoría también a un porcentaje de empresas B que se aleatoriza y se audita el 25% de las empresas que se certifican, y cada 2 años se tienen que ir recertificando. Pero por lejos lo más importante de ser empresa B, más allá de hacer la modificación de estatuto. Claro, más allá de la formalidad, que claro, es importante. Exactamente, hacer la modificación de estatuto y la certificación, es que nosotros siempre hablamos de la comunidad global de empresas B, ¿no? Y es impresionante cómo hemos logrado que entre las empresas B, no solo a nivel país, sino a nivel internacional también, se empiecen a integrar entre ellas, y cómo van traspasándose entre ellas sus buenas y malas prácticas. O sea, existe el concepto de la cooperación, y especialmente la interdependencia, es muy potente en las empresas B. Es muy potente porque entre ellas entienden que si yo como empresa B meto las patas, estoy perjudicando a una comunidad completa, ¿no? Entonces hay un sentido de colaboración entre las empresas muy notable. Una pregunta que tiene que ver, después de ver las empresas que ustedes tienen como empresas B acá en Estados Unidos, en el mundo en general, aparentemente existen unas empresas A. Y las empresas A son las empresas que uno conoce en el fondo, las empresas de retail grandes, las grandes empresas de energía y todo eso. Entonces, esto se trata efectivamente de un movimiento que pretende cambiar la forma de hacer las cosas al final. ¿Y qué pasa con esas empresas A? Porque esas empresas A no son empresas B en el fondo. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Es llevar a esas empresas A las prácticas de las empresas B? Absolutamente. Acá cualquier empresa puede ser empresa B. Si es que tienen la convicción de formalizar ese propósito que buscan conseguir, y por otro lado si es que cumplen el estándar. Pero nosotros no partimos a priori diciendo un solo tipo de empresa, claro, por tamaño o por rubro puede ser empresa E, sino que al revés. Cuando partimos con Sistema E teníamos 2 caminos: el irnos por el nicho y el crear un movimiento alternativo al movimiento capitalista, o plantear las empresas B como una evolución al modelo capitalista. Y acá esto es re importante, es aclarar que las empresas B buscan ser una evolución al modelo capitalista y no una revolución, ¿no? Claro. Y no una revolución. Y obviamente eso significa que cualquier empresa que quiera ser empresa B lo puede ser. Ahora, grandes empresas, que generalmente las empresas más grandes, las multinacionales, estando abiertas a la bolsa, se hace más difícil que hagan esta modificación de estatuto, porque tú necesitas el quórum de todos tus accionistas. Entonces, hoy día las empresas que han decidido ser empresas B tienen que tomar 2 decisiones. La primera es la política, que esa la toman los directores, los accionistas, de que estar dispuestos a hacer este cambio legal. Y ya hay grandes empresas que se han hecho empresa B, y que son decisiones que se demoran. Bueno, en Chile la empresa más grande que es empresa B es Parque del Recuerdo, ¿no? En el mundo está, bueno, Patagonia, el caso, claro, muy emblemático de Ben & Jerry's, y la verdad que estoy tremendamente tentado de contar un caso, una empresa multilatina gigantesca, que yo espero que en un par de semanas más ya sea empresa B. ¿Y por qué no la tentación? Porque hasta que no se certifican es información confidencial, bueno, pero lo van a saber y va a ser una gran noticia, la verdad. Y lo otro es que también estamos muy conectados con las diferentes redes y gremios de emprendimiento empresariales. O sea, trabajamos mucho con la Asociación de Emprendedores de Chile, claro, por ejemplo. De hecho, yo soy director de la SECH, estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Santiago, con Endeavor, con diferentes redes empresariales y de emprendimiento, para que el concepto de empresa permee en esas redes y que nosotros no seamos un carril paralelo.
Oye, María Angélica, y desde el punto de vista del mercado del trabajo, oferta y demanda, ¿hay alguna importancia, alguna connotación? ¿Alguien se preocupa de esto? Mira, yo lo que quería decir a Juan Pablo, de toda esta trascendencia que venimos, yo conozco desde la génesis de lo que está ahí Juan Pablo, sé el esfuerzo que ha puesto. Y hoy yo te iba a decir en eso, Juan Pablo, el tema de la trascendencia que está teniendo las nuevas generaciones que estamos teniendo hoy día en el mercado. Estamos hablando de personas jóvenes, 25, 26, recién egresados de la universidad, de primeros años laborales. Ha sido realmente un foco donde sienten realmente satisfecha esta necesidad de ingresar a una organización, que ellos lo que piden es una organización que tenga trascendencia, que tenga más allá del cumplimiento del objetivo de número. ¿Has evaluado eso? Que las nuevas generaciones son hoy día las que están en primera prioridad, o sea, es donde se puede atraer los mejores talentos siendo una empresa B. Mira, perdón que te propongo que la interesante pregunta de María Angélica la respondas a la vuelta de la pausa. Encantado. Ustedes también vuelvan con nosotros en unos minutos. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Juan Pablo Larenas, director ejecutivo de Sistema B, acerca de estas empresas que tienen un propósito especial. Y antes de la pausa, María Angélica Zulis te preguntaba qué pasaba con los jóvenes que postulan a puestos de trabajo respecto de el conocimiento o no, y si es que tienen interés para ello. Juan Pablo, ¿qué es lo que han visto ustedes en eso? Bueno, en el fenómeno de las empresas B todavía es bastante emergente, o sea, llevamos en el mundo 6 años, en Chile 2 años y medio, en Sudamérica 2 años y medio, pero tenemos evidencia empírica sobre 2 cosas, y una de esas tiene relación total con la atracción de talento, y está demostrado que las empresas B tienen mayor capacidad de retener talento, especialmente de nuevas generaciones, y que son personas que obviamente se quedan en esa empresa porque están trabajando por un propósito. Esa es la razón. Entonces es bastante obvio por qué las empresas B pueden retener más talento. Yo les quería contar como una anécdota sobre las nuevas generaciones. Como hace un mes más o menos, una persona de mi equipo llegó bastante angustiada porque para mostrarme una página web porque nos estaban plagiando. Entonces me dice, mira, nos están plagiando. Entonces yo voy a ver esa página web, y era una escuela de negocios que estaba organizando la Semana B, ¿ya? Y que todos los invitados de ingeniería comercial de esa escuela eran empresarios B, y yo también estaba como invitado, y esa semana completa... ¿Tú estabas como invitado y no te habías enterado? Todavía no me habían invitado, estaba en la página pero no me habían invitado, y después obviamente fui y todo. Y la semana entera giró en torno a las empresas B. Y esa es una muy buena noticia, ¿ya? Y porque perdimos el control, claro. ¿ya? Y que eso es lo que es notable. Y lo otro que es muy notable es que claramente las empresas B empezaron como un grupo de los más convencidos, de los que querían dejar la vida para que este movimiento creciera y se expandiera. Pero a poco se han ido sumando empresas más grandes. Obviamente esto partió por las pymes, partió por los movimientos más de emprendedores, es evidente. Pero la tendencia muestra que cada vez empresas más grandes se han ido sumando, ¿ya? Se han ido sumando y se han ido acercando, como el caso en Chile ya? Como el caso Parque El Recuerdo, Perfecto. O como el caso de la constructora LID, que es una constructora que tiene 700 trabajadores también. En Chile, en Sudamérica hay 140 empresas B. 140. En Chile hay 70, ¿ya? Y esperamos terminar el año con unas 100. Y obviamente nuestro interés es que hayan muchísimas. Pero ser empresa B no es fácil, porque, como decía, tienen que hacer un cambio en los estatutos y la certificación es bastante rigurosa. Pero esperamos que este movimiento crezca de manera exponencial. Hemos visto como en el mundo, hace 2 años habían 400 empresas B y hoy día hay 1.200 empresas B. Hace 2 años habían empresas B en 4 países del mundo, hoy día hay empresas B en 35 países del mundo. Entonces, es una tendencia que a poco va llegando a nuevos países y va llegando a diferentes industrias y sectores. Perdón, no, es que en eso te iba a preguntar, que siguiendo un poco el hilo que tú estabas dando, ¿cuáles has tenido de la experiencia que tú has estado dentro de la organización cuando tienes que ir a convencerlo de que son o no, se suman a este propósito bastante más trascendente? Las principales resistencias de las generaciones más antiguas, estamos hablando desde los directores, gerentes generales y el área de recursos humanos, ¿quién ha sido tu principal
no quiero llamarlo como obstáculo, pero ¿quién ha sido a lo mejor tu facilitador dentro de este proceso? ¿Es el área de recursos humanos? ¿Es la alta gerencia? ¿O dónde están los principales restricciones que te empiezan a generar para poder ser una empresa B? Porque claramente es un propósito, hay algo de trascendencia, pero no olvidemos que siempre la empresa en Chile, obviamente el tema del número es lo que la lleva. Entonces, claro. ¿Cuáles han sido los principales facilitadores y los principales obstaculizadores? Los principales facilitadores en el 99% de los casos son los gerentes generales de las empresas. O sea, para ser empresa B tiene que haber la convicción del gerente general para abajo. O sea, los grandes promotores, impulsores, embajadores de esto, en todos los casos que les conté, el mismo Parque del Recuerdo, la misma constructora del IE, son los gerentes generales. Pero esta discusión hay que llevarla a directorio, ¿no? Entonces también en los directorios de empresas más grandes han habido procesos que han sido un poquito más lentos porque ¿cuál es el principal temor? Es que sientan que la empresa se amarra, claro, ¿no? Y que no hay vuelta atrás. Y nosotros lo decimos justo al revés, lo decimos dado que tu empresa ya tiene una convicción distinta, ahora te estamos ayudando a que tu empresa se proteja, ¿no? Y que genere mayor confianza con los grupos de interés con que ustedes trabajan. Y ustedes no se imaginan cómo cambia la actitud de las personas cuando la empresa se transforma en empresa de nosotros. Vamos a las empresas cuando se ese punto me interesa muchísimo. Mm. Este programa se llama En Equilibrio y tiene que ver justamente con clima, cultura, relaciones. ¿Qué ocurre con las relaciones laborales en las empresas B? ¿Qué pasa, ponte tú, con la confianza? ¿Qué pasa con la felicidad incluso de los trabajadores? Lo que hemos visto en las empresas B más grandes es que la actitud de los gerentes generales no es ir y decirles somos empresa B, somos perfectos, claro, sean felices. Es, dado que somos empresa B, estamos comprometidos a mejorar y reconocemos que nuestra empresa tiene ciertas brechas, genera ciertos impactos negativos, pero ahora nos obligamos a ir mejorando en el tiempo. Pero eso no va a depender solamente del liderazgo del gerente general o el mandato del directorio, va a depender del liderazgo de cada uno de ustedes. Y yo he estado en conversaciones, en muchas, con estas empresas más grandes, que son empresas, en donde vamos viendo cómo los trabajadores de la empresa se van empoderando y van encauzando a que la empresa sea más Pero Parque del Recuerdo, por ejemplo, es un buen ejemplo, que es una empresa que tiene muy buen nivel de clima, medido por distintos instrumentos, y es una empresa B. Claro, y lo otro también que quería decir, que acá siempre nos preguntan si es el huevo o la gallina. De estas empresas más grandes que se han hecho empresas B, son en su mayoría empresas que están muy bien en clima laboral, claro, pero que sienten que tienen que ir un paso más allá y por eso deciden ser empresas. Entonces, también son muy pocos los casos, de hecho ninguno, de una empresa que se nos acerque y nos diga, oye, ¿sabes que estoy pésimo en clima laboral? Si me hago empresa voy a mejorar. No, claro, o sea, sería como instrumental. Claro, es al revés. Empresas que están muy bien en el clima laboral, que de hecho ya son reconocidas por los diferentes premios que existen de temas de clima laboral, se acercan y dicen, dado que hemos avanzado, le vemos mucho valor a ser empresa. Es como consolidar un proceso. Exactamente. Rodrigo Garín, ¿te ha tocado medir alguna empresa B en términos de clima o que utilicen algunos de los instrumentos de gestión de clima? No, fíjate. No nos ha tocado trabajar con empresas B. Sí que tienen interés en ser empresas B, pero no hemos trabajado con empresas certificadas ya como empresas B. Hay que ver, porque sería interesante establecer las correlaciones que hay, porque si estamos hablando de propósito, con los grandes temas de las empresas B, ¿qué mayor propósito que el tener una comunidad interna que esté pero tremendamente afiatada? O sea, ojalá que sean todos felices, que es a lo que hay que aspirar. No, exactamente, así que... Ahora, te pregunto, Juan, ¿cuál es en el centro el gran cambio que estamos buscando en el fondo? Porque tú dijiste, queremos evolucionar en esta economía social de mercado en el fondo, pero ¿cuál es esa evolución de verdad? ¿Qué es lo que queremos poner al centro? Más allá del propósito, porque el propósito puede ser muy amplio, puede tener que ver con las personas, con el medio ambiente. ¿Qué es de verdad lo que queremos cambiar? Bueno, una palabra que probablemente no es nueva para ustedes, que se llama lucro, ¿ya? Y nosotros... no, para nadie la han puesto muy de moda. Claro, y nosotros vemos que ojalá que todas las empresas B sean muy lucrativas, perfecto, que sean las más rentables del mundo, pero que el lucro sea una consecuencia y no un fin en sí mismo. Pero eso no basta con declararlo, sino que basta con obligarse y comprometerse. Y esa es la gracia de las empresas B. Esa buscan idea, ese lucro, Pablo, persiguen ese lucro, pero como consecuencia. Esa idea notable la vamos a reforzar junto con otros temas a la vuelta de una breve pausa. Súper.
Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Juan Pablo Aravena, director ejecutivo de Empresas B. Oye, Juan Pablo, por Dios que es difícil este tema de motivar a los empleados. Hoy día aquí es la gran tarea que tenemos todos de poder cambiar las culturas organizacionales a través de la motivación. Esta mirada que tienes tú con las empresas B, creo que es un factor fundamental no solamente para motivar, ¿cierto?, a las altas gerencias o a la jefatura, sino que a las propias personas. Realmente el sentirse a la vanguardia de ir a ser una empresa B. O sea, yo creo que cuando tú capacitas, lo que estábamos hablando ahora en el intermedio, ustedes capacitan a las personas para sentirse a la vanguardia, para sentirse que somos pioneros en el tipo de empresa que estamos llevando adelante. Esa motivación de los empleados, yo creo, Sergio, que de alguna manera este tipo de iniciativas ayudan a generar mejores climas laborales, pero yo creo que lo más fundamental es cuando uno necesita un móvil, una motivación en algo concreto, que es trascender en la vida laboral con un objetivo que va más allá del lucro, el tener un propósito de trascendencia humana y un propósito de trascendencia como comunidad dentro de esa organización. Eso yo creo que son los factores fundamentales que tienes tú hoy día en tus manos para llevar adelante y convencer. Sí, pero acá quiero agregar una dimensión adicional, que es el compromiso de los trabajadores de la empresa con el propósito, pero con el movimiento global también. Y eso es lo que decía al principio del programa, que ustedes no se imaginan la interacción que se genera entre las empresas B. Entonces la motivación de las personas que trabajan en una empresa B, no solamente con su empresa, sino que es con el movimiento global. Y entre ellos se empiezan a conectar y se empiezan a generar una alianza, una red de colaboración impresionante. Entonces yo diría que son dos dimensiones, la primera a nivel más de empresa y la otra a nivel más de comunidad. Así es, la comunidad, la interrelación, todo lo que son las redes que se van generando, donde yo pertenezco a... Y fíjate que eso también debe ser una trascendencia posterior para yo, cuando quiera cambiarme de organización, voy a elegir seguramente otra empresa B. Por lo tanto, es una trayectoria que va generando. Oye, Juan Pablo, esa movilidad. Y en este contexto, el FIS, que empieza en los próximos días, ¿cómo recoge el tema del sistema B? Bueno, a nosotros nos encantaría que todo Chile hablara de las empresas con propósito, de las empresas sociales, de las empresas B. Entonces, porque para nosotros los verdaderos rockstar son los emprendedores que crean estas empresas con propósito. Pero como los conocen poco, invitamos a otros rockstar, que son los músicos, y creamos un festival que se llama el Festival Internacional de Innovación Social, FIS, que parte este miércoles 22 y dura hasta el domingo 26. El año pasado participaron 55.000 personas en el festival. Este año esperamos que sean unas 80.000. Y el FIS es una mezcla de contenido, de propósito, de responsabilidad, con música, con entretención. Entonces, por ejemplo, el domingo 26 tenemos el FIS en el Parque La Quinta Normal. Va a estar Juana Fe, Tonolec, hay más de 20 grupos musicales, va a estar la Fran Valenzuela, etcétera. El sábado 25 bicentenario. El tiempo nos pilla, pero entiendo que tú tienes unas invitaciones para con entradas. ¿Cuántas tienes? Mira, tenemos entradas para dos eventos particulares para que las busquen. El primero es el Alma, Rock y Cabeza, el jueves 23 en el Movistar Arena. Perfecto. Ya está León Gieco, Eli Guerra, Humberto Maturana, Felipe de Río, Ricardo Abramoay, que es un economista y filósofo brasilero, y en el Caupolicán Anita Tillú y Mala Rodríguez el miércoles 22. Y los que estén interesados entonces pueden escribirnos a nuestro Twitter, @enequilibriocnn, para pedir estas invitaciones al FIS y a este festival que nos invita Juan Pablo Aravena. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. María Angélica Rodrigo. Y la próxima semana seguimos conversando acerca de culturas virtuosas en equilibrio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo en CNN Chile.